Bueno, excelente día para todos. Mi nombre es Angie Carolina Molina Berchán y vamos a estar hablando de las teorías del aprendizaje, en qué consisten, cuáles son sus características y obviamente también vamos a estar entonces viendo algunos ejemplos para entrar un poquito más en contexto. Entonces, en primer lugar, tenemos el aprendizaje significativo, que dice que este permite que el alumno o el sujeto construya su propio aprendizaje, donde obviamente el alumno es responsable de fundamentar el conocimiento, teniendo en cuenta que no solamente ese conocimiento pues se desarrolla en lo que aprende en el momento, sino que también tiene que ver con lo que ha recibido previamente, es decir, esos conocimientos que ha tenido anteriormente, ¿sí? Algunas de sus características son, por ejemplo, en primer lugar, que conecta el conocimiento que ya posee con el conocimiento nuevo que pues desarrolla, ¿sí? En segundo dice que potencia el interés al proporcionar un conocimiento de valor, y el aprendiz comprende, es decir, tiene la capacidad de comprender, no solamente memorizar, ¿sí? Y por último dice que se trata de un aprendizaje contextualizado, el cual utiliza ejemplos para lograr fomentar la adquisición de conocimientos. Un ejemplo claro que podemos ver de este aprendizaje significativo es, por ejemplo, un estudiante que estudia lenguas, un estudiante políglota, se tiene que basar en sus conocimientos previos, pues obviamente para aprender nuevas palabras, nuevas frases y tener un aprendizaje mucho más efectivo. Tenemos también la teoría conductual, que esta consiste o sobre todo se centra en cuanto al comportamiento humano y animal, dejando a un lado de pronto la parte de concentrarse y se concentra únicamente en las conductas que se pueden observar. Algunas de sus características son, por ejemplo, que el aprendizaje como un producto de experiencia externa, estímulos en respuesta a los cuales logramos un comportamiento observable. También dice que es una ley de aprendizaje que son igualmente aplicables a todos los ambientes, especies o individuos. También podemos encontrar como características que cualquier estímulo puede asociar a cualquier respuesta, propiedad sintáctica, por ejemplo, la campanilla y los pasos que escucha el perro sustituyen el estímulo incondicional. Un ejemplo que podemos ver de esta teoría es, por ejemplo, lo que comúnmente se utiliza dentro del aula de clases, que es, por ejemplo, la entrega de premios, ya que la mayoría de veces se premian siempre por buenas conductas, buenas calificaciones, y pues obviamente estos premios estimulan o sirven para estimular la buena conducta entre los estudiantes. Otra de las teorías que tenemos es la teoría cognitiva dentro del aprendizaje. Esta teoría considera que el ser humano es un ser pensante quien transforma su forma de pensar de acuerdo a su entorno, ¿sí? Algunas de sus características dice que asumen una posición en la que consideran que el sujeto posee una organización interna propia. En otro caso, pueden ver que esas teorías no creen solamente que el conocimiento sea reproductivo, sino que el sujeto también tiene la capacidad de modificarla. También dice que el sistema no solo es un mecanismo, es ante todo un ser vivo, un organismo. Es decir, la teoría cognitiva está totalmente opuesta a la teoría conductual, ¿sí? Un ejemplo que podemos ver es el hecho de tomar un libro para leerlo, ya que nosotros somos conscientes de que ese libro nutre nuestro conocimiento, mejora nuestro aprendizaje. Entonces, la teoría cognitiva considera que el aprendizaje o el individuo tiene la capacidad de hacer ese aprendizaje voluntario. También tenemos finalmente la teoría del aprendizaje social, que considera que uno de los puntos o de los factores más importantes para el desarrollo de este aprendizaje tienen que ver con los factores externos, con el ambiente, con las personas que se rodean, ¿sí? Con tal vez los patrones que se ven dentro de esa sociedad. Algunas de sus características propone que tanto las creencias, expectativas, actitudes o conocimientos pueden influir dentro de la persona, ya sea pues de manera positiva o de manera negativa. Un ejemplo en ese caso podemos ver con los deportes. Si hablamos específicamente, por ejemplo, del fútbol, la mayoría de personas saben jugarlo y no necesariamente porque le han enseñado, sino porque han visto sus patrones dentro de su sociedad, ya que es un deporte muy practicado. Finalmente también tenemos la teoría constructivista, que señala que de alguna manera el alumno tiene la capacidad de asumir ese aprendizaje, de crear algo nuevo,
mediante lo que ha aprendido, ¿sí? Entonces un ejemplo que podemos ver es la elaboración, por ejemplo, de un mapa mental, ya que a partir del conocimiento que se ha obtenido, la persona crea algo nuevo, ¿sí? Entonces, para concluir, podemos decir que de alguna manera en este trabajo se logró pues conceptualizar el término de qué significa el aprendizaje, de cuáles son las personas o esos autores que influenciaron dentro de ese aprendizaje, cuáles son las diferentes teorías que se pueden ver, y también obviamente vemos las características esenciales y principales pues de cada aprendizaje que le da pues de alguna manera de acuerdo a su teoría, ¿sí? Entonces muchísimas gracias.